¿Qué tal, amigos? Qué bueno que saludarles una vez más aquí en su programa de Gente que Lucha con la ayuda de Dios del Ministerio Combate. Hoy estaba yo pidiéndole a Dios y pensando qué podría compartir en este programa de Gente que Lucha que tenga que ver con la gente que lucha. Bueno, uno de los temas que a uno le parece que es recurrente en la vida suya, en la vida mía, es el tema de cómo agradar a Dios, realmente cómo hacer la voluntad de Dios. La verdad es que cometemos muchos errores, ¿cierto? Usted y yo, y le fallamos a Dios. Yo quiero decir que cuando uno empieza a ver técnicas y a ver estrategias, ¿verdad? De cómo hace uno para hacer las cosas correctas. En realidad hay muchas técnicas y estrategias, y en el Centro de Apoyo a la Familia y en el Centro de Restauración Hombre Nuevo, que son parte del Ministerio de Combate, tratamos e implementamos esas técnicas y esas estrategias, ciertamente. Pero uno empieza a reflexionar y uno también trata de aplicarlas, pero al final uno se da cuenta que es con la ayuda de Dios. ¿Qué es con la ayuda de Dios? O sea, si Dios no está en el asunto, qué difícil que es para el ser humano. La verdad se ha dicho, y lo digo por experiencia propia, ¿verdad? Entonces, reflexionando sobre eso, estaba leyendo el capítulo 8 de Juan, donde se nos cuenta el capítulo, el evento de la mujer adúltera, y nos dice Juan, el escritor, el apóstol San Juan, quien escribe este libro, que Jesús estaba enseñando en el templo y estaba ahí sentado, y dice que los escribas y los fariseos trajeron a una mujer que la sorprendieron en adulterio. O sea, sorprendieron a una mujer en adulterio, la trajeron hasta Jesús, la pusieron en medio, dice la escritura, de Jesús, y le dijeron: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo del adulterio, y la ley nos mandó, Moisés, a apedrear a esta mujer, a tales mujeres. ¿Usted qué dice?, le preguntan al maestro. Ojo a la estrategia, ¿verdad?, de estos escribas y fariseos, porque dice aquí que lo que quería en realidad era tentarle para poder acusarle. Andaban buscando ver cómo le hacían una trampa al maestro, ¿verdad?, para poder acusarlo más rápido y llevarlo y echarlo fuera de la comunidad. Porque Jesús, el problema de Jesús para ellos es que Jesús se había convertido en un ícono, en un líder, no un líder político, estrictamente hablando de líder político, sino en un líder que enseñaba una doctrina diferente, que era la doctrina del amor, y que es la doctrina del poder ponernos en los pies de los demás y tratar de comprenderle, y sin alcahuetearle, decirle cómo son las cosas. Eso se llama comunicación asertiva. Y Jesús era increíble con sus enseñanzas, y aquí está a punto de enseñarles algo a esta gente, y les dice, pero Jesús, dice la escritura, siguió inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Es increíble cómo Jesús, a pesar del alboroto, y ustedes pueden imaginarse, todo un montón de gente venía con esta mujer, la traían ahí arreempujada, la traían como amarrada, la habían detenido y la habían sorprendido en el pleno adulterio, y sin ninguna clase de misericordia, a esta mujer la traían delante de Jesús para apedrearla. Y en ese medio del alboroto, Jesús está escribiendo, dice, algo en el suelo, y él no se inmuta, él no se alborota, él simplemente los escucha y sigue escribiendo, dice, en la tierra con el dedo,
Pero como insistieron en preguntarle, le siguieron insistiendo en preguntarle, Jesús les dijo lo siguiente. Y esto aplica a nosotros también para muchas cosas. Oiga, ¿y cómo nos pega esta palabra, esta expresión, esta manifestación de Jesús? Nos pega fuerte a usted y a mí cuando de juzgar a los demás se trata, ¿verdad? Le dijo, el que de ustedes esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. ¿De qué estamos hablando? Y la gente trae a esta mujer sorprendida de adulterio y la van a apedrear porque esa es la ley. Esa es la ley. Y así había sucedido siempre, ¿verdad? Desde la ley de Moisés hasta Jesús, los judíos, los israelitas, la comunidad judía, eso es lo que hacía cuando sorprendían a una mujer en adulterio. Y Jesús les dice, semejante confrontación. El que de ustedes esté libre de pecado, sea el primero en apedrear a esta mujer, en tirar la primera piedra. ¿Cuál es el impacto? ¿Cuál es la reacción? ¿Qué nos enseña esto más allá de simplemente no tirar la primera piedra? Vamos a ir a la pausa y ya regresamos para seguir reflexionando sobre este tema que es absolutamente actual. Óptica Farrier. Exámenes de la vista por computadora. El más completo surtido en aros de las mejores marcas para ver y verse elegante. Óptica Farrier. Sus anteojos en solo 1 hora. En Ciudad Quesada, 75 metros sur de los Tribunales de Justicia. Desde hace más de 25 años estamos con ustedes. Somos sus vecinos, sus amigos, y porque nos conocemos desde hace tiempo, sabemos cuáles son sus necesidades y trabajamos para ustedes para darles el mejor servicio, productos frescos y de calidad. Supermercado La Canasta Básica. Orgullosamente sancarleños. Continuamos aquí en su programa de Gente que lucha con la ayuda de Dios del Ministerio Combate.
Estamos reflexionando sobre una historia aquí del Evangelio de San Juan en el capítulo 8, sobre cuando le traen a Jesús a una mujer que fue sorprendida en adulterio, y la enseñanza que nos deja esto a nosotros, hoy en el siglo XXI, en el 2018, ¿verdad? Esto fue hace más de 2000 años. Y estamos hablando de que luchamos muchas veces con la necesidad de agradar a Dios, pero también luchamos con lo que dice el mundo, lo que dice la sociedad, lo que dice la psicología, lo que dice, ¿verdad?, el hombre, el intelecto del hombre, y también versus lo que Dios dice. Y cuando hablamos en este tema del adulterio, pues estamos hablando de algo que es común, absolutamente corriente en nuestra sociedad. Incluso hablar de adulterio hoy es como que lo vuelven a ver raro a uno, porque casi que eso es lo normal para mucha gente, o sea, eso es lo normal. Y uno lo ven con ojos de que uno está hablando otro idioma, o con ojos de retrógrado, porque ¿por qué hablar de esto si eso es lo normal? Pero no es lo normal y no es la voluntad de Dios, ¿verdad? Veamos a ver, cuando le traen a Jesús a esta mujer que es sorprendida en adulterio, y lo confrontan a Jesús para ver cómo lo pescan en algo que esté haciendo mal contra la ley. Y entonces cuando le traen a la mujer, Jesús dice: el que de ustedes esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. Y siguió en el suelo, escribiendo en la tierra. Pero ellos, dice, cuando oyeron esta confrontación del maestro, que les dice: ¿quién de ustedes está libre de pecado? A ver, el primero que esté libre de pecado, tire la primera piedra. Entonces dice que ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, ojo, acusados por su conciencia. Yo no sé, a veces a uno le parece que en estos momentos, en esta sociedad, eso de la conciencia como que se ha quedado por ahí, no sé. A veces hay gente que no tiene conciencia, o no, esa conciencia moral que Dios hizo para que habitara en nosotros, a que tuviéramos nosotros conciencia moral. A veces a uno le parece que no hay gente que no tiene conciencia moral, que es la conciencia de lo bueno y de lo malo. Pero estos por lo menos dice que fueron acusados por su conciencia, fueron confrontados por su conciencia, y no apedrearon a la mujer. Dice que salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los más jóvenes. O sea, qué interesante. Empezaron a irse, tiraban la piedra al suelo, ya lo han visto en películas, ¿verdad? Tiraban la piedra al suelo y ya se iban. Desde los más viejos hasta los más jóvenes, porque los más viejos de alguna manera entendieron qué quería decir Jesús con esto. Y de alguna manera se arrepintieron, se sintieron mal de... Quizá ellos ya habían pasado por muchos pecados, eran pecadores, algunos de ellos tal vez adúlteros también, y estaban juzgando, tratando de condenar a una mujer que había sido sorprendida en pecado. Entonces, a mí me llama la atención esto. Los acusó su conciencia, y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Y dice que se enderezó Jesús y, no viendo a nadie, sino a la mujer, le dijo: mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo: ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo: ni yo te condeno, vete y no peques más. Entonces Jesús le dijo: ni yo te condeno. Eso sí, váyase, pero no peque más. No peque más. Aquí lo interesante es que Jesús no es que alcahueteó el pecado, no es que alcahueteó a la mujer con la situación que estaba ocurriendo, sino que confrontó a los demás con su propio pecado, con sus propios errores, con sus propias debilidades. Y también confrontó a la mujer con su pecado, con su debilidad, y le dice: no peques más. Y yo creo que aquí
Jesús nos dice a usted y a mí, nos dice, si usted está pecando, mire, yo no lo condeno a usted. Yo no lo voy a juzgar en estos momentos a usted. O sea, lo que sí le digo es, no peque más. Si usted está en una situación de adulterio, por ejemplo, Jesús no lo condena, pero le dice, no peque más. No siga haciendo eso. No siga estando en esa situación de mentira, que sabe que la mentira le trae consecuencias. No siga estando en esa situación de envidia, o en esa situación de alcoholismo, o en esa situación de drogadicción, o en esa situación de violencia contra su mujer o contra su marido. No siga estando en eso. Yo no lo condeno, dice Jesús, pero no peque más. ¿Y cómo hacer y cómo comprender mejor esto? Vamos a ir a la pausa. Ya regresamos aquí en su programa de Gente que Lucha. Desde hace más de 25 años estamos con ustedes. Somos sus vecinos, sus amigos, y porque nos conocemos desde hace tiempo, sabemos cuáles son sus necesidades y trabajamos para ustedes para darles el mejor servicio, productos frescos y de calidad. Supermercado La Canasta Básica. Orgullosamente sancarleños. Óptica Farrier. Exámenes de la vista por computadora. El más completo surtido en aros de las mejores marcas para ver y verse elegante. Óptica Farrier. Sus anteojos en solo 1 hora. En Ciudad Quesada, 75 metros sur de los Tribunales de Justicia. Clubes infantiles valientitos. Prevención infantil de la drogadicción, la violencia y el abuso infantil. Son estrategias de atención a niños de familias en riesgo social. ¿Qué hacen ahí los niños? Participan en talleres formativos utilizando técnicas de juego, habilidades manuales y alternativas que les permitan desarrollar factores de protección y valores morales y espirituales. ¿Dónde se pueden desarrollar? Se pueden organizar en barrios o en escuelas, en coordinación con la comunidad. ¿Quién desarrolla los talleres y juegos? Personal calificado en trabajo social y actividades lúdicas del Centro de Apoyo a la Familia del Ministerio Combate en Ciudad Quesada. Para mayor información, al teléfono 2460-0600. Este es un proyecto más del Ministerio Combate. Continuamos aquí en su programa de Gente que Lucha con la ayuda de Dios del Ministerio Combate.
estamos conversando acerca de cómo Jesús confronta. Él dice, yo no vengo a condenarlo, yo vengo a salvarlo, dice el Señor. Él no vino a condenar al mundo, sino a salvarlo. Cuando le traen a la mujer sorprendida en adulterio, confronta a la gente y le dice, el que esté libre de pecado, tire la primera piedra, y la gente tiene que irse. Nadie apedreó a la mujer porque todos eran pecadores, habían pecado. Todos somos pecadores. Jesús dice, yo no vengo a condenarlos, vengo a darles salvación. Y a la mujer le dijo, ninguno te condenó, ni yo te condeno. Vete y no peques más. No pecar más. ¿Por qué Jesús nos llama a la salvación y a no pecar más? ¿Qué es el pecado? Hoy casi nadie habla de pecado porque el pecado suena religioso, suena como que eso es de viejos, de viejillos, ¿verdad? El pecado. Pero el pecado sigue siendo pecado. O sea, por más que nos burlemos y digamos todo, el pecado sigue existiendo, porque el pecado, de acuerdo a algunos estudios ahí, en diferentes acepciones, dice que tiene que ver con rebelión, que tiene que ver con maldad o culpa, que tiene que ver con fallar el blanco, ¿verdad? Con desviar el camino, ¿verdad? Entonces, eso es pecado, es no estar haciendo lo correcto, lo que debemos hacer, ¿verdad? Y en ese sentido, Dios dice, hagan esto, y nosotros no lo hacemos, nos desviamos, no le hacemos caso, queremos hacer otras cosas, y al final tenemos que asumir consecuencias difíciles, consecuencias duras, por no hacer lo correcto de una manera correcta. Y en el caso del adulterio, por ejemplo, ¿cuál es el problema de un adulterio? O sea, ¿por qué todo el mundo hace? O sea, la gente comete el pecado de adulterio. ¿Y por qué esta situación del país, de la familia, de la sociedad está tan mal? Bueno, porque el adulterio tiene varias implicaciones. Se rompe un pacto. Un día esto estaba en un matrimonio recordando cómo el sacerdote, era un matrimonio católico, y yo asistí obviamente con mucho gusto, y el sacerdote les decía, díganse el uno al otro, esa promesa, ese pacto, ¿verdad? En la salud y en la enfermedad, oigo, en la riqueza y en la pobreza. Era un pacto de tú a tú, delante de la comunidad, delante del sacerdote, o delante del pastor, o delante... es un pacto. Cuando hay un adulterio, se rompe ese pacto. Yo decía, ¿cómo es posible que delante de la gente estamos diciendo algo? Si llegamos a ese momento de matrimonio es porque estamos seguros, yo quiero vivir con esta mujer para siempre, yo quiero vivir con este hombre para siempre, y sin embargo, rompemos el pacto. Eso es fuerte, eso tiene una implicación fuerte, sobre todo cuando hay niños. Pero aún sin niños es algo fuerte. Se rompe un pacto, se desintegra una familia. Una familia que ha venido marchando, que sea como sea, con problemas, con dificultades, ha venido adelante, y ya hay niños, y los niños están dentro de una familia. La familia es la protección de los niños y de su miembro. Y en el adulterio se desintegra una familia, se rompe algo precioso, algo sagrado, Dios mío. Tiene una implicación fuerte el pecado del adulterio. Las heridas emocionales que tiene un adulterio. La mujer, el hombre, sea como sea, hay una herida por un adulterio, eso significa que se pierde la confianza, y si acaso van a seguir adelante, es un proceso muy difícil restaurar la confianza en lo que es un adulterio. Los problemas económicos de subsistencia que trae el adulterio, este pecado, es que el pecado es pecado, trae sus consecuencias. Entonces ya la persona, la mujer con los hijos, o el hombre con los hijos, porque los dos van a tener serios problemas de subsistencia. Es increíble cómo un adulterio puede traer pobreza a la familia, a la mujer, a los hijos, o al esposo y a los hijos, porque ahora el adulterio es parejo, hombre y mujer. Es una falta de conciencia, falta de Dios, en realidad parejo. Y entonces trae problemas serios de todo tipo. Problemas emocionales, heridas, falta de confianza, problemas económicos. O sea, el pecado siempre trae tristes consecuencias. ¿Cuál es la norma divina que se viola con el adulterio? ¿Cuál es la transgresión? Bueno, es la verdad, la honestidad.
con el adulterio la norma divina es transgredida y esta norma que Dios estableció, que está establecida por Dios, por el Creador, llámele como quiera, pero es una norma divina. ¿Por qué Dios la puso? ¿Por qué no conviene el adulterio? ¿Por qué el matrimonio? Eso es para que vivamos bien. Eso es lo que Dios quiere, que vivamos bien. Todo el mundo anda buscando la felicidad. Pues busquemos la felicidad ahí donde Dios nos da el consejo para vivir bien. ¿Cuál es el problema de la mentira? Por ejemplo, otro pecado. El problema de la mentira no es que miente, no. El problema de la mentira tiene una consecuencia social, provoca conflicto. Por eso dice que el diablo es padre de mentira, porque le gusta provocar conflicto. Dice que el diablo vino para hurtar, para matar y para destruir, pero Jesús vino para que tuviéramos vida en abundancia. Y la mentira, el que habla mentira, dice, habla el idioma del diablo, porque el diablo es padre de mentira, dice Jesús. Provoca conflicto, lleva a la injusticia, causa desconfianza, inseguridad, incertidumbre. ¿Y por qué existe la norma divina de que hablemos la verdad? Para que vivamos mejor. Es algo práctico. El Evangelio es algo práctico. La gente dice, ¿para qué la Biblia? La Biblia es algo práctico. Es que hay mucha violencia. Es historia. Pero Jesús vino a hacer una revolución y a verlo desde un punto de vista práctico, para que usted y yo vivamos mejor. Así que Él no vino para condenarnos. Él vino para salvarnos. Tratemos de vivir lejos del pecado para que vivamos mejor, para tener la bendición del Padre. Vete y no peques más. No peques más es la recomendación de Jesús para que tengamos una buena vida. Muchas gracias. Que Dios les bendiga. Nos vemos en el próximo programa de Gente que Lucha, con la ayuda de Dios, del Ministerio Combate.